Hola a todos, gracias Ariel por la presentación. Bueno, hoy vamos a contar con la participación de Lucía, que se especializa en Estados Unidos, y la idea de este seminario es que podamos tener una comprensión un poco más clara de qué está pasando en Estados Unidos en el marco de las elecciones, cómo nos vamos preparando para noviembre y en el segundo encuentro, sobre todo, después empezar a pensar cómo estas elecciones pueden afectar a Argentina y a la región. En particular, hoy, de todas maneras, Lucía va a hacer un poco más foco en todo lo que es el sistema electoral estadounidense, que van a ver que si bien hay un montón de similitudes, porque es un sistema presidencial y demás, el sistema electoral es distinto y opera diferente, tiene más pasos que el sistema electoral argentino, y también va a ser un poco de foco en lo que son las campañas electorales, cómo se están dando las nuevas dinámicas sociales, la cuestión de la polarización política, si hay novedades en esto, si no. em, y bueno, nada, después vamos a ir profundizando en el segundo seminario justamente en cómo estas cuestiones nos afectan a nosotros, o sea, la política exterior estadounidense, cómo afecta a la región, si es que hay cambios grandes o no entre la victoria de un candidato y el otro y qué implicaría cada uno de estos escenarios. Sin más, Lu, adelante. Primero que nada, antes de que lo hagas, perdón, voy a volver a agradecerte por las buenas energías y las ganas de participar en esto y que además contarte que somos 130 personas ya y que por lo que veo en el chat, una participación federal muy alta. Veo gente de Córdoba, de Tucumán, de Tierra del Fuego, de Chaco, también incluso de afuera, de Punta del Este, pero Mendoza. Chubut, así que nada, me pone recontra contenta cuando veo este nivel de participación y de todo el país. Así que espero que disfrutes de estar acá. Bueno, Guada, Ariel, muchísimo gusto. Bueno, saludarlos a todas y a todas las que están. Yo en este espíritu federal, como dice Guada, soy santafesina, estoy en Santa Fe en este momento actualmente, así que mando un saludo desde acá. Por supuesto que duermo la siesta cada vez que puedo. No soy ni team verano ni team invierno, sino que me gusta quejarme. Así que para mí es un gustazo poder estar acá con ustedes, compartir un poco este espacio para discutir la carrera presidencial y el sistema electoral, que es algo que siempre cada 4 años volvemos a hablar sobre las particularidades de este sistema, las complejidades. Y mi objetivo de hoy es que ustedes puedan irse con algunos datos, algunas cuestiones puntuales sobre este sistema, dónde poner el foco y que conversemos un poco sobre lo que está pasando en términos de campañas electorales. Mi idea es tener alguna especie de diálogo que permita la cantidad que son, que también muchísimas gracias por este voto de confianza en sumarse a escucharme. Y bueno, la idea sería un poco al final de la presentación que haya algún espacio de preguntas, de consultas, de comentarios sobre lo que vamos hablando lo largo de esta presentación. Como decía Guada, lo primero lo que vamos a hablar es del sistema electoral norteamericano, ¿no? Pero a mí me gustaría, antes de comenzar, hacer una pequeña actividad con ustedes donde Wada va a compartir en el chat un link a una plataforma que se llama Mentimeter, capaz alguno ya la utilizó alguna vez, donde son dos pantallas, pueden entrar, ir completando como quieran. La primera, me interesaría saber con qué palabra asocian ustedes las elecciones de Estados Unidos en este momento. Yo voy a pasar a compartir pantalla del Menti si me dejan. Y la segunda cuestión es al hueso. Para ustedes, ¿quién va a ganar las próximas elecciones de Estados Unidos el 5 de noviembre? Esas son las dos cositas que me gustaría que arranquemos a charlar y voy a pasar. Se puede completar desde el celu o desde la compu, no hay que hacer usuario, contraseña ni nada, así que se meten al link y arrancamos a conversar sobre esto. ¿Empieza por ahí? Sí. Ok. Perfecto. Creo que hay algunos que sin querer queriendo les borré, así que si quieren volver a arrancar. Desorganización, democracia, Trump, por supuesto. Em, Esto a medida que se van repitiendo las palabras, esta nube empieza a tomar forma. Institucionalidad, democracia, potencia, capitalismo, colegio electoral. Bien, vamos entrando. Transparencia, guerra, dinero. Muchos, muchos de los factores de los cuales vamos a hablar un poquito hoy. Bien, Qué bueno. grande quedó Trump en Sí, la sí, se ve nube. que hay muchos que lo... Esta asociación directa de las elecciones de Estados Unidos me parece que
Claramente tiene un porqué, ¿no? Nuevos equilibrios, racismo importante, a caucus, muy bueno. Buenas palabras que vamos a salir hoy con muchísimas respuestas. Así que bueno, cuando ahí llegamos más o menos a las 100 respuestas, vamos a la próxima, que me imagino que deben estar todos un poco intrigados por qué dice este grupo que va a ganar las elecciones el próximo 5 de noviembre. Pero bueno, ahí va quedando, ¿no? Entonces esto de alguna manera refleja un poco con qué se asocia o con qué asociamos en este momento las elecciones de Estados Unidos o en términos generales. Y vamos a ver la votación de la segunda. Ok, acá le damos un tiempito. Bien. Bueno, parece que Trump no, La tendencia es irreversible, dirían los medios. no solo era muy mencionado, sino que también acá hay muchas personas que creen, y esto no tiene que ver con una cuestión ideológica ni nada, sino que en este escenario que estamos conversando, quién creen ustedes que va a ganar? Y también tiene que ver un poco con la lectura del contexto actual. La primera aclaración sobre las elecciones de Estados Unidos es que lo que vemos hoy probablemente en un mes pueda cambiar, en 2 semanas pueda cambiar, o al 5 de noviembre podamos haber pasado por un montón de subidas, bajadas y tendencias. Si les parece, volvemos a ver si puedo compartir acá. Em, Espérenme, esto de... Y decíamos, bueno, con este panorama acá de las palabras que ustedes asociaban con la carrera, con las elecciones en Estados Unidos, con quién va a ser el próximo presidente a partir del 20 de enero de 2025, la pregunta que sigue, y un poco el objetivo de esta reunión, es ver cómo llegamos a eso, ¿no? ¿Cómo llegamos a estas elecciones del 5 de noviembre en este caso? Y esta parte, esta diapo que les presento tiene que ver un poco con esta idea de las cosas que quiero que se lleven o que empecemos a hablar del sistema electoral. El sistema electoral, la primer particularidad que tiene, y un poco lo que lo diferencia del argentino, por hacer algunas comparaciones, es que es un sistema indirecto. Es decir, las personas que van a votar no van a votar por Trump o, en caso de ser confirmada, por Kamala Harris, sino que van a votar por los electores que van a elegir. Es cierto que en las películas, en las imágenes de las series, en Los Simpsons, nosotros vemos que van a elegir, van a la pantallita y ponen sobre la foto de la persona, pero la realidad es que lo que se está haciendo es estar votando nuevamente las personas que van a elegir entre las dos fórmulas, republicanas o demócratas en cada caso. Un segundo dato. Cada partido, justamente los partidos políticos tienen primarias, ¿no? Y eso significa que cada partido político va a definir a lo largo de una carrera quién va a representar el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Una aclaración y que siempre surge acá es, ¿hay otros partidos en Estados Unidos? Sí, la respuesta es que sí, pero el mismo sistema político de Estados Unidos condiciona, y ahora lo vamos a ver por lo grande que es, lo caro que es hacer campaña en Estados Unidos, termina limitando y donde la capacidad de influencia de pequeños grupos o pequeños partidos se ve limitada y terminan sumándose o apoyando a uno u otro de los dos bandos, ya sea republicanos o ya sea demócratas. Tercer dato de color. Desde el año 1845 en Estados Unidos se vota los martes y es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Estas cosas así, algo que ustedes van a empezar a ver o que espero que empiecen a llevarse de esto es que las elecciones en Estados Unidos tienen muchas reglas y están muy institucionalizadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más de por qué se vota los martes en Estados Unidos,
pero tiene que ver con que es muy preciso, y esto está establecido por una ley de 1845, que se vota el primer martes después del lunes de noviembre, el primer lunes de noviembre. ¿Esto qué significa? Que si o sea, si el primer día de noviembre de un año cae martes, no se puede votar. Se votaría el siguiente, después del primer lunes. Reglas de color del sistema electoral norteamericano. Otra cuestión. El voto en Estados Unidos no es obligatorio y esto es un factor muy importante que va a estar condicionando o influyendo en cómo se van moviendo los partidos y hacia dónde apuntan las campañas electorales. Por supuesto que, bueno, los que votan deben ser mayores de 18 años y deben registrarse o anotarse para poder votar, ¿sí? Es decir, a diferencia de como nosotros conocemos que el día de la elección nos acercamos a la escuela donde votamos, nos buscamos en el padrón, nos buscan en la lista y votamos, acá la persona que tiene intenciones de votar se tiene que registrar primero. Y acá viene la segunda cuestión, que es el dato número 5, que es muy importante para tener en cuenta, y es que cada estado, de los 50 estados de Estados Unidos, más el distrito, más Washington, D.C., o Distrito de Columbia, como se llama, esa famosa D.C., organizan su propia manera y sus propias reglas de cómo va a suceder ese proceso electoral para la votación de los candidatos a presidente y vicepresidente en Estados Unidos. Eso significa que de estado a estado va a ir variando y va a ir cambiando si se presenta con identidad, con DNI, si se vota en el mismo día o el lugar, si se puede votar en el auto o no. Entonces, eso es muy importante porque también habla de los condicionamientos y vuelvo al punto anterior del voto no obligatorio, de un concepto que va a atravesar toda esta presentación, que es la movilización de las personas para que vayan a votar. ¿Sí? Y la última cuestión, dato de color, la investidura presidencial sucede desde 1937, desde hace muchos años, el 20 de enero del año, digamos, el enero que sigue a las elecciones de noviembre. Siempre son el 20 de noviembre y siempre es al mediodía, según estas reglas pautadas. Esta sí está no escrita, pero siempre sucedieron los 20 de enero al mediodía. Bien, que esto no va a usar. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esto? Y acá podría resumirse la clase de hoy, pero bueno, esta es una imagen que está generada por el mismo gobierno de Estados Unidos. Si ustedes buscan en la página oficial, este es el recorrido o la manera sencilla de entender cómo empieza la carrera presidencial. Por supuesto que están los requisitos de forma, en este caso haber nacido o ser un ciudadano norteamericano con más de 35 años y por lo menos 14 años de residencia en el país, ¿sí? Son los requisitos formales o básicos establecidos por la Constitución Nacional para poder presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y después acá empieza literalmente la carrera presidencial. Y yo les decía que Estados Unidos tiene un sistema muy institucionalizado en relación a esto, y una particularidad es que las carreras presidenciales suelen ser largas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados por nuestro sistema propio. También es cierto que a veces sentimos que el año electoral en Argentina es largo, pero aquí lo que tiene es que está previsto que la carrera electoral de uno u otro partido arranca por lo menos en enero de ese mismo año, porque en enero de ese mismo año ya están las fechas pautadas para los primeros caucus, perdón, o las primarias electorales de cada uno de los partidos. Entonces vamos a esto que decir, bueno, ¿qué pasa? Donald Trump está en campaña desde mucho antes de enero, esto lo sabemos, desde mediados del año pasado él ya se presentaba como el candidato del Partido Republicano, pero oficialmente la carrera presidencial para el Partido Republicano empieza en enero. En enero es la primera primaria que se da en Iowa, esto sucede todos los años igual. Y en el caso del Partido Demócrata, sucede en febrero en Carolina del Norte, que es la primer primaria. Y acá están estos dos nombres particulares, el de los caucus y las primarias, que son las dos maneras que ambos partidos tienen para elegir a su presidente, a su candidato a la presidencia. ¿Esto qué significa? En primer lugar, las primarias es el sistema por el cual
los miembros del partido, es decir, las personas que están registradas como miembros del Partido Demócrata o el Partido Republicano, votan, en el caso de Iowa, por ejemplo, votan de las fórmulas que hay, no de las fórmulas, porque en realidad es solo la persona que encabeza el ticket, como le dicen ellos, de la fórmula presidencial. Votan entre los candidatos quién quieren que gane. Por ejemplo, pensemos cuando fue de los últimos que vimos de Trump antes de ser investido por el Partido Republicano, el que competía Trump contra Ron DeSantis, el gobernador de Florida, y Nikki Haley. Bueno, se votó y el que sacó el mayor número de votos fue Trump. Los caucus, en vez de ser votaciones, lo que hacen los miembros del partido es negocian y eligen. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estos dos. Dependiendo del estado, va a ser primaria o va a ser caucus. Eso está reglado a nivel interno con las reglas propias de cada uno de los 50 estados. Y eso hace que desde enero hasta esta parte, dependiendo cuándo van a ser las convenciones finales, los candidatos empiezan a recorrer el país. Empiezan a recorrer el país a hacer los mítines de campaña, pero que hasta ese momento son internos. Es decir, son para los miembros del partido para poder llegar a esa investidura de candidato a la presidencia. En este recorrido, en julio, vimos que Trump acepta la nominación en la convención republicana y en este mismo momento, hoy lunes 19, comienza la convención demócrata en el estado de Chicago, que en teoría finalizaría el jueves con la nominación de Kamala Harris y la aceptación de Kamala Harris de ser la candidata por el Partido Demócrata, ¿sí? Y ahí empieza, es decir, a partir de este jueves, en teoría, empezaría esta otra etapa de la carrera presidencial, que es el enfrentamiento per se entre los dos candidatos de cada uno de los partidos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Venimos. Primero que todo, también algo que me olvidé, aparte de agradecer al instituto, es poderlos ver con la cámara, porque esto que me hacen me sirve un montón. Bien, entonces llegamos hasta esta instancia de las primarias. Cada partido tiene elegido a su candidato a presidente y es en las convenciones de cada uno de estos dos partidos donde se presenta la fórmula presidente y vice. ¿Sí? Porque al mismo tiempo lo que sucede en estas convenciones nacionales es que se eligen. Es cierto que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en el caso del Partido Demócrata, la fórmula Harris-Walz se presentó mucho antes, producto de esta circunstancia bastante extraña de estas elecciones, de este cambio, digamos, de candidato en este momento. Pero en el caso de Trump, Trump elige y presenta como vice a J.D. Vance el día de la convención republicana. ¿Sí? Porque ese es el momento, y aparte el momento cinematográfico de anuncio de la fórmula presidencial y de cómo va a quedar conformado el ticket republicano. Y ahora volvemos a las cuestiones operativas después vamos a hablar en una segunda parte de la cuestión de la campaña per se y de los enfrentamientos y de este momento que vamos a empezar a vivir, que ya estamos viviendo, pero que oficialmente o quedaría oficializado a partir del jueves. Decíamos que las elecciones cada 4 años son siempre los martes, el primer martes de noviembre después del primer lunes de noviembre. Y acá tiene que ver con por qué, y es una cuestión que a nosotros nos suena bastante extraño, ¿por qué se vota un martes en Estados Unidos? ¿No? Esto de decir, la gente tiene cosas que hacer, ¿no? En su diario y en su vida, por la cual llegamos a que ustedes piénsense ustedes si tendrían que salir a votar un martes. Esto claramente tiene raíces históricas, ¿no? Yo les decía, es del siglo XIX, la normativa que establece que en Estados Unidos se vota los martes, y para eso hay que retrotraerse un poco al contexto de 1850 y entender que, en primer lugar, y como el voto no es obligatorio, que se vote un martes está relacionado con que era esta idea de que la ciudadanía, los electores, tenían que cumplir con su vida primero, con sus tareas diarias, para después ir a cumplir con el voto o la emisión de su voto. Repito, porque no es obligatorio, ¿no? Entonces es una elección que se hace después de hacer todo lo que tenían que hacer. Ese es un poco el espíritu del martes. Segunda cuestión, ¿por qué se vota un martes? Porque era impensado, por las cuestiones religiosas, que se votara un fin de semana, ¿sí?
No nos olvidemos que más allá de las diferentes líneas y religiones, los fines de semana tienen un contenido de descanso o ceremonial. Entonces, era imposible que las cuestiones electorales ocuparan o tuvieran mayor importancia que eso. Por eso no se vota ni un sábado ni un domingo. Y la segunda cuestión es, piensen ustedes en que a la hora de emitir los votos había que trasladarse en algunos casos. Entonces fue pensado un martes, porque si personas tenían que movilizarse, lo hicieran el lunes para llegar al centro de votación, 1850, ¿no? Volvemos a esta idea de entender este contexto. Tuvieran que trasladarse, lo hicieran el lunes y no el domingo. Entonces, de alguna manera, todos esos condicionamientos o condimentos justifican históricamente el por qué se vota un martes en Estados Unidos y es algo que se sigue manteniendo. Por supuesto que hoy por hoy tiene, en todo esto que hablábamos al principio, de pensar que si se vota un martes, si es un día laboral, si las personas tienen que inscribirse para votar porque no es obligatorio, es un componente que hace que los partidos necesiten movilizar a las personas para que salgan a votar, ¿sí? Y acá viene la segunda cuestión, que para mí es importante de este momento electoral, que tiene que ver con las formas y los formatos de las votaciones en Estados Unidos. Como decíamos, cada uno de los 50 estados puede determinar sus propias reglas. Y acá es donde vamos a ver un abanico diferente de opciones para ese mismo día electoral. Acá es donde viene. En Estados Unidos, dependiendo del estado, se puede votar por correo postal. De hecho, es uno de los ejercicios que sigue manteniendo el correo vivo en Estados Unidos, ¿no? Esto de uno va y deposita en el buzón su voto, lo cual hace el voto anticipado. Se puede votar desde el auto. Se puede votar de manera electrónica, pero también se puede votar en papel. ¿Sí? Hay estados que todavía tienen la papeleta o como nosotros tenemos la boleta, se vota en papel. Hay estados que piden identificación. Hay estados que pueden, digamos, poner condicionamientos al momento de la inscripción. Es decir, por ejemplo, se pueden inscribir hasta ese mismo día para votar. Se deben inscribir una semana antes para poder votar. Y este es un punto que muchas veces suele ser cuestionado cuando se estudia el sistema electoral norteamericano, cuando se empieza a hablar de las limitaciones o de las restricciones indirectas que hay, que están relacionadas a esto, a pensar que muchas veces existen demasiados condicionamientos para diferentes grupos para poder ejercer el sufragio, ¿sí? Estas maneras indirectas de limitar el voto, y acá también se habla mucho de, no sé si escucharon hablar alguna vez del gerrymandering, que es digamos, es una forma conocida de hablar de las limitaciones o los dibujos de las circunscripciones electorales, medio a mano alzada en función de cómo va conveniendo a los grupos que se van votando, ¿no? Entonces digo, esta idea de que cada estado puede diagramar su propia forma genera en muchos casos, o lo que ha traído a las discusiones, las limitaciones indirectas en el acceso a poder votar. Ahora bien, llegamos a este momento, se emite el voto desde diferentes maneras, al mismo tiempo piensen que de esta manera se contabiliza, cada estado contabiliza sus propios votos a presidente en ese momento, por eso también están todos los ojos puestos en ese momento y por eso les hago, por ejemplo, Em, cuando Trump pierde en las elecciones en el 2020, muchas de las cuestiones es que él iba a llevar a la corte los resultados de, por ejemplo, el estado de Arizona, y que tenía que ver justamente con el conteo en particular, ¿sí? Del estado de Arizona, de cómo se emitieron los votos, donde él decía que había votos perdidos o que le habían robado la elección. Bueno, tiene que ver con esto. Y que eso fue desestimado y justamente lo que se prioriza es la capacidad de los estados de poder determinar sus propios sistemas. Ahora bien, 538 electores. Esto estaba relacionado con esta idea de el voto indirecto y este colegio electoral que apareció en las palabras cuando hablábamos al principio en esta lluvia de palabras. Decíamos que la particularidad de Estados Unidos es además de su extensión territorial y de la cantidad de personas que son, es que el voto no es directamente hacia la persona que gana, hacia la persona, perdón, que se presenta, sino que lo que se está votando son los electores
y esto es un dato de color, que no votan ese mismo día, ¿sí? Los electores se reúnen en diciembre para emitir su voto hacia o el presidente y el vicepresidente porque se vota de manera separada. Estos 538 electores son eso, digamos, son en la sumatoria de todos esos numeritos que se ven ahí en la pantalla, que yo les prometo que este mapa lo vamos a volver a ver un poco más grande, y que esos electores se otorgan en función de la representación en la Cámara de Diputados y Senadores y del territorio, ¿sí? Es decir, hay electores por cantidad de personas, lo cual nos permite de entrada identificar cuáles son los territorios más poblados en este caso, y al mismo tiempo cuáles son los estados más estratégicos o sobre los cuales, digamos, empiezan a importar un poco más. Pero no es solamente el número de electores que tienen, ya ahora después vamos a ver por qué. Pero bueno, acá empieza esta idea que empieza a complejizar el sistema electoral norteamericano y por lo cual yo digo que siempre cada 4 años genera este interés de empezar a hablar de cómo eligen en Estados Unidos. Porque además de que cada estado tiene sus propias reglas, cada estado tiene número diferente de electores y que tienen unas que dependiendo, en la mayoría de los estados, menos en dos, hay una regla electoral que es que se vota. Y el candidato que más votos tiene se lleva a todos los electores. Es decir, si en el caso de Texas, vaticinando que la fórmula va a ser Trump contra Kamala Harris, si gana Trump, Trump se lleva esos 38 electores. Menos en dos estados que por normativa de regulación propia, que son Maine y Nebraska, estos dos sí tienen un sistema proporcional. Es decir, se reparten los electores en función de cómo fue la proporción de votos. Pero de alguna manera, por eso está el foco en esta idea de que hay que ganar los estados y estos estados donde nos dan el número completo de electores. Y ahí pasamos a la última imagen, los 270 para ganar. Ese es el número en el cual están mirando y están haciendo las matemáticas y acá es donde empieza a aparecer, para los que no somos muy amigos de los números, empiezan a aparecer en las noticias, en los análisis, estos recuentos, estos números de electores por acá, electores por allá, que suman, que restan, cuáles están asegurados, cuáles no están asegurados, y poner el foco en llegar a los 270, ¿sí? Una vez que cualquiera de los dos candidatos llega a los 270 o se asegura los 270 electores, eso le da la victoria en esa contienda electoral entre candidatos. Acá hay un punto que también es el que surge y que viene a cuestionarse cuando uno empieza a hablar de estas reglas. Ha pasado que en una elección, un candidato puede haber arrasado en el número de votantes, ¿sí? En el voto popular, en el voto directo. Le pasó a Hillary, le pasó a Al Gore en el año 2000, donde sacaron muchísimos más votos en número de votos, pero el punto es que no lo sacaron, no lograron, digamos, hacerlo en los estados estratégicos, en los estados que le iban a dar los electores para llegar a esos 270. Este es digamos, es uno de los puntos de color de este sistema y es uno de los puntos, digamos, que se suele analizar, donde acá no es solo una cuestión de la voluntad popular, sino tiene que ver con el rol de los estados y el rol de los electores. Yo les decía algo, esto que a mí cuando estaba investigando un poco más me llamaba esto la atención. Cuando nosotros hablamos de electores, hablamos de personas, ¿sí? Que van a asumir ese rol. Y lo que tiene es que cada partido, no es que son personas al azar, sino que cada partido, por cada estado, en el momento en que suceden las elecciones, ya tiene designado cuál es la lista de electores del Partido Republicano y cuál es la lista de electores del Partido Demócrata. ¿Sí? Es decir, me llevo los 55 de California, se los lleva el Partido Demócrata, Kamala tiene los 55 nombres de esas personas que, como yo les contaba, van a ir en diciembre a emitir ese voto. Y acá viene esta otra cuestión que a veces surge cuando son las elecciones y que pasó en el año 2020, perdón, en el año 2016, que tenía que ver con la posibilidad de que los electores se dieran vuelta. Esto de, che, pero al final, si el voto es indirecto, si yo voto electores, que los electores son libres de emitir su voto, ¿no? Más allá de que se supone que representan a uno de los dos partidos, inicialmente tienen capacidad y para que sepan, los electores votan
para la investidura de presidente y votan por separado la investidura del vicepresidente. La realidad es que en la historia de Estados Unidos nunca sucedió que los electores se dieran vuelta, es decir, que de alguna hubieran ganado, los 270 eran del Partido Republicano y los electores en diciembre se dan vuelta y dicen, bueno, no, vamos con el presidente demócrata. Sí sucedió una vez, que esto fue también el siglo XIX, 1800, no recuerdo el año ahora, pero con el vicepresidente. Es decir, aceptan los electores del partido que había ganado, llevan a la presidencia, pero no lo hacen, no aceptan al vicepresidente. Ahí es como que se dieron vuelta. Ahora, la realidad es que en términos de sistema, en términos de institucionalidad, por eso se anuncian los resultados del ganador esa misma noche. Se entiende que en función del partido que gana, perdón, sí, el partido que gana son los electores, eso le daría el número para el voto para la investidura presidencial. Ahí les dejo un link que se llama 270towin.com, que es una página que recaba las información de las diferentes encuestas y empieza a armar los mapas. Que ahora viene esta segunda parte, que es empezar a aterrizar esto que yo les decía de la importancia del territorio y la importancia de los electores y de cómo hacen campaña los candidatos en cada uno de ellos. Acá se ve un poco más grande, se ve con los, no se ve cortado y les muestra un poco cómo está distribuido. Y como yo les decía, esto también muestra la distribución, eh, además de las personas en Estados Unidos, ¿no? Y cómo en algunos vemos más concentración, algunos estados que son pequeñitos tienen un montón de electores, algunos estados que son grandes también, pero algunos no los tienen. Entonces, esto empieza a mostrar hacia dónde empiezan a girar los intereses de los candidatos. Y hay una cuestión en Estados Unidos, histórica también, tradicional, institucionalizada, que hay algunos estados, de estos 50 más DC, que tradicionalmente o históricamente votan al Partido Republicano y tradicionalmente o históricamente votan al Partido Demócrata. ¿Sí? Es decir, son estados que ya están cooptados por uno u otro de los partidos por cuestiones históricas. En general, la niña es que hace más de 20 años o más de 4, 5, 6 elecciones que no han cambiado. Entonces, eso ya plantea un panorama electoral a la hora de hacer campaña, ¿no? Piénsense ustedes, hacer campaña en Estados Unidos supone, solo digamos para después entraremos un poco más en detalle, viajar. Estados Unidos es extremadamente grande. Hay que viajar en avión, no hay que viajar solo, ¿no? Viaja la comitiva, el equipo de campaña, los que apoyan, para armar el meeting. Hay que imprimir carteles, hay que alquilar salones, hay que pagar publicidad en la radio, en la televisión, en internet, en Twitter, ¿sí? Un punto que tiene y que salió en la nube de ideas es, para hacer campaña en Estados Unidos hay que tener plata, hay que recaudar plata, y por eso también es esto que ha salido tanto de, o han sido algunas noticias y siguen un poco de, la cantidad de dólares que recaudó Kamala Harris en su primera semana, su primer mes como potencial candidata del Partido Demócrata, ¿no? Y esto tiene que ver porque, por el sistema de aportes, las personas pueden hacer aportes a las campañas del candidato que quieran, no es que tienen que estar registrado, sino que pueden hacer esos aportes a las personas. Las empresas también lo pueden hacer. E incluso hay más control sobre las personas que sobre las empresas, eso también hay que decirlo. Entonces eso hace que, y los aportes son personales, es decir, todos los aportes que le hicieron a Biden, por ejemplo, en su campaña, hasta el momento que da un paso para atrás, era plata de Biden. Por eso es tan importante esta cuestión mediática y esta, mm, esta cooptación de algunos medios de Cámara y porque tiene que ver con el beneficio económico, con el rédito económico que también significa el estar compitiendo en este momento, el rédito que está tratando de generar, ¿no? Entonces, frente a este panorama donde si yo les digo a ustedes, che, para poder competir en Estados Unidos hay que tener plata, y yo les digo que hay estados que no van a cambiar, van a ser azules, y hay estados que van a ser rojos, probablemente cualquiera que se dedique a hacer un poco de campaña electoral le diga, bueno, hay que enfocarse entonces en los que no sabemos, en los que pueden ir para un lado y para el otro.
Y acá aparece el concepto de estado bisagra o swing states, que empiezan a ser los estados claves o los que pueden definir una elección. Y sobre esos es sobre los que van a apostar o a meter todos los tiros, tanto un candidato como el otro. Actualmente, para no entrar, pero ahora después les quiero mostrar unos mapas de colores, con los colores para que se vea esta idea. En 2024, estos 6 estados, que van a ver que la mayoría están, a ver si están acá arriba, ¿sí? Después tenemos a Arizona y a Nevada, y Georgia, que está de este otro lado, acá el que tiene 16. Esos son los estados que van a definir la elección de Estados Unidos 2024. Estos son los que fueron para Hillary, fueron para Trump, fueron para Biden, pueden ir y venir. Entonces, sobre esos estados van a estar puestos los esfuerzos electorales, la plata, las visitas, los cierres de campaña, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo les quería decir que volviendo, para terminar de esta idea de los mapas, los números y los electores, quería mostrarle un poco cómo fueron cambiando en las últimas 2 elecciones y de cara a lo que viene. Como ven, estos son los resultados de las elecciones 2016, que tenían como contrincantes a Hillary Clinton y a Donald Trump. Donald Trump llegó a los 290 electores y en este mapa, que parece en su mayoría pintado de rojo, y que tuvo justamente como, no siempre, siempre son los mismos, pero en general estos estados son los swing states o los estados bisagra. Gana Wisconsin, gana Michigan, gana Pensilvania. Y esto es lo que hizo la diferencia. Si bien, como mencionábamos hace un rato, Hillary Clinton sacó mayor número de votos, no lo sacó en los estados claves, ¿sí? No, no sacó en estos que se terminaron yendo para los republicanos. Pero ahora quiero que comparen, quiero que veamos y en esta lógica de que vean que hay algunos que van a seguir siendo azul y hay algunos que van a seguir siendo rojos, y por eso esto de estos estados que están asegurados, en la elección de Biden y de Trump. A ver si me da el ir y volver. Bueno, este está más rojo, este está un poco más azul, pero se sigue viendo esta idea, que en el centro del mapa está concentrado los votos republicanos, hacia las costas están concentrados los votos demócratas estables, y estos que ustedes ven con rayitas, si se puede ver bien, son los estados que cambiaron, ¿no? En la elección de contra Hillary a esta contra Biden, que es, como les decía, son Arizona, los que están acá arriba, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia, ¿sí? Entonces esto hace, digamos, empieza mi idea es que poder empezar a pensar que se simplifica un poco en qué es lo que tenemos que observar quienes estamos siguiendo las elecciones en Estados Unidos, ¿sí? Es cierto que van a escuchar hablar en su momento Texas, por ejemplo, que acá veo que lo acaban de nombrar, era un estado que se hacía, bueno, había como una ola azul, un impulso azul, podía hacer que Texas se diera vuelta. Finalmente eso no sucedió. Sí, lo que empieza a ver, y por eso también en estos estados bisagra, es que la diferencia entre uno y otro empieza a ser muy pequeña, ¿sí? Incluso en uno de los estados, que no sé si no es Michigan, hubo una diferencia de 20.000 votos. Era nada, para lo cual se llevó todos los electores, en este caso, Biden. Biden lo que logra en 2020 es recuperar esos estados y volverlos azul. Y como ven ustedes, Trump de los 290 queda en 232, donde más o menos se habla que tendría asegurado 190 hasta este momento. Que esto es lo que les quiero mostrar. Esto es una proyección, ¿no? Esto del mapa está actualizado el 14 de agosto, o sea que es de la semana pasada. Es de esta página que yo les mostré y les recomendaba si quieren ver un poco más. Después pueden seleccionar las diferentes encuestas. Y este mapa lo que les va a mostrar es dónde están tranquilos los republicanos y los demócratas, dónde hay una cuestión que puede estar más peleada, esta idea del likely que dice acá, pero donde es poco probable que vaya a cambiar. Texas, por ejemplo, que tiene que ver con que va creciendo el oponente, pero la diferencia es de más de 7 puntos entre uno y otro. Los que Lins, que son los más claritos, son los que lidera, donde esa brecha de 7 puntos se achica entre uno y otro. Y los que están en este amarillo son los estados claves. Son esos 77 electores que quien se los lleve o quien se lleve la mayoría puede ganar
las elecciones el 5 de noviembre. Entonces acá hay dos cuestiones que para tener en cuenta cuando nosotros empezamos a escuchar sobre las encuestas, las bocas de, digamos, lo que va pasando con las elecciones de Estados Unidos y que en este momento, por ejemplo, la mayoría de los diarios habla de que Kamala Harris iguala o supera a Trump en intención de votos. Y eso es una foto de un momento que yo creo que sirve para la movilización del electorado, pero que hay que empezar a mirar estado por estado, porque probablemente esa generalidad no se vea reflejada hacia adentro de Texas o hacia adentro de Arizona o hacia adentro de cualquiera de los otros estados. De hecho, y esto es como un dato para traerles, hoy por hoy, o por lo menos las encuestas más actuales, dicen que estos estados bisagra, tienen una mayor tendencia a darse vuelta hacia Trump y volver al Partido Republicano que ir hacia el Partido Demócrata. ¿Por qué? Motivos varios. Piensen, por ejemplo, en Arizona. Arizona es uno de los países que limita con México. Cuestión inmigratoria, un tema que preocupa, un tema que está siendo, digamos, eje de campaña. Entonces, hoy por hoy en Arizona la tendencia es hacia Trump, porque también hay una cuestión que después vamos a hablar un poco más adelante, pero es cierto que cuando se es gobierno, se tiene que, en general, esto no se los dije, perdón, Biden nadie le discutió su candidatura como el candidato del Partido Demócrata, porque era su momento de reelección, en general eso no sucede. Es cierto que ahora con la presentación de Kamala por su dimisión hay que empezar a reconstruir el discurso por ser oficialismo. Entonces, en estados como Arizona, que hoy por hoy es un estado clave, el discurso oficialista no llega, sino que llega el de Trump. Lo mismo en, por ejemplo, estoy pensando Nevada, que es otro de los que está ahí desde ese lado, cerca del muro azul, como le dicen. El muro azul es lo que está la costa oeste de Estados Unidos y después se habla del otro muro azul de la costa este. Nevada tiene uno de los índices de desempleo, las tasas de desempleo más altas de Estados Unidos en este momento, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver un poco más, pero la gente también vota con el bolsillo, vota pensando en la economía. Entonces, hoy por hoy, las encuestas internas parecerían indicar que Nevada sería un estado que podría volver a ser rojo, ¿sí? Entonces, sobre esas cosas son las que están mirando y sobre esas cosas también es mi recomendación de empezar a hacer el análisis un poquito más de allá de solo cómo están midiendo en las encuestas en intención de voto cada uno. Porque si juntamos todo esto que decíamos, el voto es indirecto, no gana el que saca más número de votos, sino el que gana en los estados, el que logra juntar los 270 electores, esto empieza, digamos, tengamos en cuenta más cosas. Pero bien, vamos hasta ahí, mapas, números de electores, ¿venimos bien? Perfecto. Estados Todo bisagra. clarísimo. Y ahora entonces, habiendo cerrado esta primera parte, que era todo este caminito de esta primera foto de la imagen, de cómo se vota, cómo llegamos, cuáles son los condicionamientos, qué es lo que pasa, llegamos al momento de la carrera, del enfrentamiento entre los dos candidatos por la fórmula republicana y por la fórmula demócrata. Comienzo a hablar de la fórmula republicana primero porque es la confirmada. Más allá que nadie va a dudar de que sea Kamala Harris la que encabece la fórmula demócrata, es cierto que hoy por hoy no es la candidata oficial, ¿sí? Es la candidata de los medios, es la candidata, pero falta su investidura y su aceptación de la nominación que va a suceder el jueves de esta semana, así que seguro que sea algo sobre lo que van a conversar el lunes de la semana que viene, en el próximo encuentro. Pero vamos entonces a la fórmula republicana. La fórmula republicana tiene algunos condimentos. El primero es que retoma este eslogan de campaña de Trump de el MAGA o el Make America Great Again. Es cierto que no les voy a traer nada nuevo a la mesa respecto de Donald Trump. Donald Trump es un personaje de la política eh, hartamente conocido en este momento, expresidente de los Estados Unidos, es de los primeros presidentes, no es el único,
pero sí de los pocos que aspira a un segundo mandato no consecutivo. En Estados Unidos uno puede ser presidente solamente 2 veces en la vida y después no se puede volver a presentar un cargo público. Por eso Obama no es ni senador, ni diputado, ni Bush lo fue. Es decir, uno cuando llega como a que escala lo máximo de la pirámide institucional, cumple sus 2 mandatos, se tiene que ir a su casa a ganar plata haciendo documentales y podcasts en Spotify, ¿no? El punto es que Trump es uno de los pocos presidentes que pierde su reelección, presentándose para ser reelectos, de los pocos que los pierde. Recordemos con una cuestión de desconocimiento de los resultados, con un montón de consecuencias, en particular este intento de toma del Capitolio en enero del 2021, previo a la asunción de Biden. Pero bueno, a ver, hay algunas cuestiones que yo quiero que tengamos en cuenta ahora que vamos a hablar de los candidatos, que tiene que ver con que ustedes se preguntaron, ¿por qué Trump de nuevo? Y el por qué Trump tiene que ver con un contexto que para mí es muy importante porque nosotros estamos hablando de Trump como candidato a las elecciones de noviembre. Hablamos hoy en un contexto que cambió desde el momento en que él es investido como candidato de la fórmula republicana. Trump era el mejor candidato para enfrentar a Biden. Era el que la ganaba caminando, como diríamos nosotros, ¿no? En este contexto. Donde había, y por eso pongo la cuestión de las edades, había un componente vinculado a la edad que lo favorecía, donde en sus construcciones discursivas de yo soy el presidente enérgico, el frente a este señor Sleepy Joe, le decían, que se duerme, que se pierde, que se va, que no está en condiciones, que tiene más de 80 años. Yo soy un sobreviviente a un intento de asesinato. Entonces, yo soy como el ave fénix, digamos, y yo todo lo puedo, soy el mejor en este contexto. Pero además de haber sido el mejor para pelear con, digamos, en esta disputa contra Biden, también había muchas cuestiones que tienen que ver con que Trump habla y refleja mucho de los valores tradicionales del Partido Republicano. Más allá que a los republicanos les puede gustar más o menos las formas de Trump, su manera de tuitear, ahora que volvió a la red X, su manera de hablar de las personas, es cierto que Trump tiene agenda y trae agenda republicana o de intereses republicanos, ¿sí? Trump tiene buena imagen en lo que tiene que ver con la gestión de la economía, ¿sí? De hecho, en las diferentes encuestas que enfrentan a Kamala y a Trump, Trump tiene mejor imagen en gestión de la economía, Kamala en lo que tiene que ver con las cuestiones de los valores democráticos y de la transparencia en Estados Unidos. Entonces hay una cuestión de economía, de su discurso, de la gente cree que él puede manejar la economía. Ellos hablan, el propio Trump habla como que fue el mejor presidente en términos económicos de Estados Unidos, tuvo serios problemas al final con la pandemia, pero es cierto que tuvo un gobierno en términos económicos bueno, que venía con un viento de cola de la recuperación económica de Obama después de la crisis del 2008. Entonces hay una imagen construida alrededor de lo económico que es un discurso sobre el cual están tratando de agarrarse en términos electorales. Tiene una cuestión carismática, tiene una cuestión propia, digamos, que también lo diferencian y que le da como una vitalidad a un partido republicano asociado a la idea de personas blancas conservadoras tradicionales. Eh, entonces, de alguna manera, es un candidato que logró conectar mucho con la juventud, ¿sí? No nos olvidemos que también ese era uno de los puntos que lo diferenciaban respecto de Biden y que hoy por hoy está targeteando también su campaña electoral hacia los jóvenes, ¿no? Hacia esta nueva generación para que salgan a votar y para que voten por él. Entonces, en este contexto y pensado cuando era la contienda con Biden, él era el candidato más lógico. ¿Sí? No había otro más allá de que empiezan a haber otros nombres, como decíamos, compite contra Ron DeSantis, compite contra Nikki Haley. Él era el candidato por excelencia para el Partido Republicano por un montón de motivos, ¿sí? Entonces él también es, digamos, en ese sentido, lleva adelante una candidatura institucionalizada.
Y además tiene una cuestión que acá me parece importante traer, que tiene que ver con la elección del vicepresidente, del candidato a vicepresidente, que es este señor que se ve en la foto, que se llama J.D. Vance. JD es un senador por el estado de Ohio que tiene 40 años, que tiene un historial que seguramente ustedes ya lo conocen. Él es ex militar, combatió en Irak, en la infantería, en la marina, me parece, si mal no recuerdo. Estudió Derecho, él escribió una novela que fue muy famosa donde él relataba un poco la vida en Ohio. Ohio, imagínensela un poco cuando uno habla de este Estados Unidos profundo, rural, en algunas cosas. Entonces él un poco encarna eso, fue un libro muy famoso que se convirtió en película en Netflix. Entonces tiene como un recorrido, digamos, donde propio, con idas y venidas respecto a su postura de Trump, conservador y una de las figuras ascendentes del Partido Republicano. Y yo les digo, nuevamente ubiquémonos en que la contienda electoral, cuando Trump elige, o el partido termina, eligen a J.D. Vance, tiene que ver con que la cuestión de la edad era un tema central en la campaña electoral. Entonces eligen a un joven, a una persona joven, que pueda encarnar el futuro del Partido Republicano en este contexto de discusión, ¿sí? Por eso la elección es estratégica, además de los sectores o los grupos que representa Vance, que es hacia donde también está apuntando, que son los electores tradicionales de Trump, ¿no? Esto que les decía, personas blancas, trabajadoras, generalmente no, sin títulos universitarios, que ocupan este centro de Estados Unidos y estos estados estratégicos. Entonces, a mi entender, la elección de esta fórmula republicana es muy interesante, es muy estratégica, pero que también respondía a un momento. No por eso hoy, y lo vimos al principio cuando ustedes votaron quién creían que iba a ganar las elecciones en Estados Unidos, claramente no, no se ha visto tan debilitado por el cambio de escenario y el cambio de contendiente, pero sí es cierto que, lo vamos a ver un poco más adelante, obliga a repensar la campaña electoral, porque el Trump que ganaba caminando era para un contexto. Hoy por hoy tiene que sortear de pronto, por lo pronto, un enfrentamiento mediático donde Trump lo que ha perdido este último tiempo es protagonismo mediático. Los medios, tradicionales y no tradicionales, han salido a cubrir la campaña de Kamala. Y eso es algo que está haciendo mucho ruido, sobre todo a él en términos personales, pero está haciendo mucho ruido hacia adentro del Partido Republicano y de ver cómo recalculamos esto. Y vamos a la segunda fórmula, la fórmula demócrata. ¿Sí? Esta fórmula demócrata muy particular que asume este concepto de, así como tenemos el MAGA, en términos generales es el freedom o la idea de libertad, como eje central de esta campaña. Y a mí acá me parece importante hacer algunas aclaraciones porque, primero por las distancias terminológicas de que nosotros usamos cuando hablamos de libertad y libertarios y en estas cuestiones conceptuales. En Estados Unidos no podemos calificar o no podemos medir de la misma manera que lo hacemos acá. Cuando ellos hablan de liberales, hablan de lo que nosotros podríamos decir de alguna manera progresismo. No quiero hablar de izquierda o derecha, pero sí esta idea de progresismo son los liberales, que es lo que está asociado en este momento con los demócratas. Cuando hablamos de conservadores, son ideas más asociadas al Partido Republicano. Y ahí, como para que ustedes tengan una idea básica en la cabeza, más allá de todos los matices que todo esto tiene, lo que la vereda, digamos, en la que están parados los conservadores, que nosotros asociamos con el Partido Republicano, tiene que ver con fuertes ideas de regulación y restricción en lo que tiene que ver con los derechos individuales y poca regulación o pocas limitaciones con lo que tiene que ver con el mercado y la economía. Por el contrario, los liberales o progresistas, como la idea que subyace es libertad o pocas limitaciones en lo que tenga que ver con los derechos individuales. Acá hablamos, para ser concretos, derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? Por eso esas cuestiones, bueno, los conservadores limitan el acceso al derecho al aborto, restricciones a las libertades individuales. Los liberales hablan más de una cuestión de no regulaciones o no limitaciones a las libertades individuales y sí
regulaciones o limitaciones en lo que tiene que ver con el mercado. Esa es como una idea que hay muchos matices, ¿sí? Pero es como para que a ustedes les venga una idea de por qué asociamos esta idea de liberales y conservadores de un lado y del otro. Em, en este contexto, por eso se elige el freedom o la idea de libertad como eslogan de campaña de Kamala, ¿sí? A esto venía mi aclaración. Saben ustedes que Biden tiene un debate bastante fallido cuando enfrentan este primer debate contra Trump, con muchos memes, muchas cuestiones que siguieron después de ese debate. Sucede el intento de asesinato de Donald Trump en este mitin y hay un despegue, como yo les decía, de esta imagen de Donald Trump como el único que podía encabezar la conducción del país frente a un presidente actual que estaba en debacle. Entonces, yo sí creo que la gran jugada estratégica o de las últimas cosas estratégicas que hizo Biden fue haberse bajado, haber tomado la decisión de bajarse y comunicarlo 10 días después del atentado de Trump. Porque eso hizo que se dejara de hablar del atentado de Trump. Lo de Trump fue algo que pasó, que en su momento le dio un impulso, pero de golpe todos se volcaron a ver qué pasaba con el Partido Demócrata ahora que el candidato, que era el natural, decide bajarse de la contienda e inmediatamente apoyar a su vicepresidenta como candidata a encabezar la fórmula demócrata. Y acá es donde yo les decía que cambia el escenario. Primero porque justamente se pone en jaque este discurso que tenía el Partido Republicano sobre la cuestión de la edad. Porque Kamala Harris es una mujer joven de 59 años. No le voy a hacer más presentaciones que las que ustedes ya conocen. Afrodescendiente, viene por un lado afrodescendiente, por un lado indio. Fue fiscal de Estado de California, es decir, alcanzó determinados espacios en el Poder Judicial de California y que ocupaba el cargo de vicepresidenta actualmente, por eso es oficialismo, ¿no? Y Tim Walz, que también fue una elección sorpresiva para muchos, como quien completaría la fórmula de cara al 5 de noviembre. Pero ¿qué es lo que tiene? Ustedes ven en esa imagen, que un poco lo que me parece que representa, es esta idea de que la elección de Tim Walz viene a balancear esa fórmula presidencial. Primero por género. Era obvio que el candidato a vice iba a ser un hombre y blanco. De eso no había dudas a la hora de pensar hacia dónde se llega y qué mensaje se está dando. Tim Walz lo que encara, frente que le gana a muchos otros en esta carrera hacia quién iba a ser el vicepresidente, tiene que ver con lo que refleja. Así como J.D. Vance conecta, Tim Walz también. Y conecta con esa misma población destinataria, ¿no? Este señor es exmilitar, fue profesor de escuela secundaria, es el actual gobernador de Minnesota en su segundo mandato, es decir, que fue reelecto después de haber ocupado cargos legislativos durante muchos años. Es una persona que en Minnesota logró articular acuerdos entre demócratas y republicanos para sacar adelante diferentes iniciativas, entonces tiene un perfil dialoguista, si bien es muy liberal para muchos, o muy progre para muchos, logra balancear y logra conectar sobre todo porque él había hecho muchas iniciativas de su gobierno y cuando él era legislador relacionadas a la priorización de los sectores rurales en Estados Unidos. Entonces, está muy elegido o muy direccionada su elección hacia ese tipo de población que se tiene que movilizar para que salga a votar el 5 de noviembre, ¿no? Entonces ahí, por eso digo que es como que la balancea en términos de género, la balancea en términos geográficos, digamos, de alcance geográfico, si bien Minnesota no es un estado que sea péndulo o que en teoría peligre el ser azul en el 5 de noviembre. Y esta imagen, esta segunda imagen es de las que está circulando en internet, que es de la convención demócrata que está sucediendo en Chicago, que tiene toda una puesta en escena, así como lo fue, perdón, voy a volver para atrás, como lo fue la de Trump en julio. Fíjense ese escenario donde está él simulando que está delante de la Casa Blanca, con la imagen de él con el puño luego de haber sido atacado. Bueno, estas instancias son mediáticas, son de posicionamiento. Es el momento donde se busca que todas las luces, que todos los focos giren alrededor de esto. Hay mucha plata invertida en esta convención, va a hablar en este caso en particular de la demócrata.
Va a hablar Biden, va a hablar Obama, va a hablar Bush, perdón, eh, Clinton, Bush, se me cruza ahí. Entonces digo, hay toda una puesta en escena que está enfocada, que estemos mirando qué es lo que está pasando y cuáles son los discursos alrededor de esta fórmula presidencial, que como les decía antes y les dije un montón de veces, el jueves en teoría va a ser nominada y aceptada. ¿Cómo venimos hasta ahí? Bien. Muy Y bien. ahora llegamos un poco al final de esta parte, y de esta parte y de todas las partes, perdón, pero para empezar a después a escuchar y ver algunas preguntas que vi que estuvieron poniendo ahí. ¿Cómo es este camino? ¿No? Ya hicimos todo lo formal, tenemos las nominaciones, empieza el enfrentamiento. La particularidad es que es una campaña que va a ser mucho más corta, a diferencia de todas las otras, porque en realidad el enfrentamiento se da desde agosto hasta noviembre, cuando decíamos que las campañas electorales en Estados Unidos suelen ser largas, de un año por lo menos, ¿no? En esto que los vamos viendo las encuestas, cómo suben, cómo bajan. Entonces ese es un primer punto. Y la otra cuestión está relacionada a este concepto que yo les decía, la movilización de los grupos a los cuales están dirigidos, digamos, las campañas y las iniciativas y los discursos de estos candidatos. Seguramente después compartamos esta presentación y está linkeado ahí en el nombre de este periodista. Es un artículo que sale en Infobae sobre quiénes votan y a quiénes votan en Estados Unidos, ¿no? Donde hace un poco un análisis demográfico de género y un montón de componentes más económicos sobre a quiénes votan los norteamericanos. Y tiene esta frase que a mí me gustó mucho porque me parece que sirve para empezar a hablar y reflejar los esfuerzos, digamos, en qué se basan las campañas electorales en Estados Unidos, ¿no? Hablamos de esta idea de polarización, no es una palabra nueva, nosotros la conocemos muy bien, la famosa grieta, que empieza a hacer mecha en las cuestiones discursivas en Estados Unidos. Lo escucho lo escuché a Tim Walz en una entrevista donde él decía, no puede ser que no te puedas sentar con tu tío a fin de año en la mesa a charlar porque las cuestiones políticas los separen o te pelees. Digamos, nosotros conocemos bastantes. Y después, con todo esto que yo les venía mencionando, al no ser obligatorias, al tener reglas propias, justamente las personas suelen tener algún posicionamiento o se sienten más cerca de uno u otro, están más alineados con uno u otro. Entonces, lo que él plantea es, va a ganar el que tiene mayor capacidad de movilizar a su propia base electoral y al mismo tiempo logra desmotivar a los simpatizantes del adversario, es decir, logra desmotivar en el que vayan a votar. Esta idea de, che, ¿para qué? Trump ya la tiene ganada caminando, ¿para qué voy a ir si no cambian nada? ¿Para qué me voy a inscribir o ir ese día? ¿Voy a mandar por correo postal? Si total, ¿no? Entonces digo, es este doble juego que está constantemente en los ejes de las campañas electorales sobre enfocarse en movilizar los sectores, las bases electorales o ampliar la base electoral y al mismo tiempo desmotivar a los otros. Y acá vienen algunas cuestiones más de datos de color sobre las cuestiones electorales y demográficas. Y que pone al Partido Demócrata, sobre todo, en un punto que es el que se ve más digamos, el que tiene que moverse más para mover a que su gente salga a votar. Tradicionalmente, estos son reglas generales, con un montón de grises también. Los votantes republicanos pertenecen a determinados sectores como militares o exmilitares, personas mayores o los jubilados, como diríamos nosotros, personas que tienen tiempo, que tienen ganas y que tienen la tradición de ir a votar. Es decir, hoy por hoy el Partido Republicano, más allá de Trump y de que Trump tiene una base electoral propia que lo vota, hay un poco más de institucionalidad en el ir a votar, ¿no? Es decir, no lo piensan y por más que no es obligatorio, van. ¿Se entiende? De cultura, eso quería decir, perdón, de esta idea de ir a votar. No hacía el Partido Demócrata porque los sectores de su base electoral justamente deben ser constantemente movilizados. Pensemos que hoy por ahora hacia donde están apuntando las campañas, sobre todo de Harris, tiene que ver con
movilizar sobre todo a mujeres, a personas afrodescendientes, a personas hispanas, ¿sí? A personas, a los, bueno, ya les mencioné, es decir, tienen un componente más donde tienen el desafío de empezar a hacer que esas personas se inscriban y vayan a votar. Un dato de color en esto fue por ejemplo, o que fue bastante revolucionario en términos de campañas electorales, fue Obama. La campaña de Obama del Yes Weekend lo que hizo durante mucho tiempo sus comités en cada uno de los estados era hacer los llamados telefónicos personales a las personas de, che, te llama Clara, soy del equipo Obama, queremos que vayas a votar, decinos cómo te ayudamos, te tenés que inscribir acá. Entonces hubo un persona a persona, o a veces era como Obama, los ads de campaña era que Obama llamaba a algunos para decirle, che, necesito que vayas a votar, ¿no? Esa es la idea de movilización, no es ni más ni menos que es que lograr que la gente el martes vaya a emitir su voto. Y acá viene entonces donde empezamos empieza a jugar las cuestiones de los eslogans de campaña, las cuestiones relacionadas a qué es lo que están haciendo en campaña. Y nuevamente les pido que cuando empiecen a ver, van a ver que los titulares sobre dónde están haciendo campaña son en estos swing states o estados bisagra, que son los que van a definir las elecciones. De hecho, Trump esta semana tiene agenda el lunes, martes, miércoles y jueves en Pensilvania, en Arizona, en Michigan, me parece. No es casualidad, ¿no? Pero bueno, si queremos hacer algún punteo sobre las cuestiones de las campañas per se, hablamos de esto de freedom, estos eslogan, digamos, que trae Kamala, que están relacionados a la idea de que si peleamos podemos ganar y que la tienen en esta posición donde ella no deja de ser oficialismo. Entonces tiene que empezar a construir un discurso alrededor de las debilidades del gobierno de Biden, ¿sí? Y de las debilidades que están relacionadas también con su imagen como vicepresidenta. No nos olvidemos que, algo que acabo de recordar que no les mencioné, Kamala tuvo un intento fallido de ser bueno, fue precandidata presidencial en el 2020 con una campaña muy fallida que hizo que rápidamente se diera de baja y abandonara la carrera. Y donde hoy por hoy ella tiene algunos temas de la agenda de gobierno de Biden que como que le pertenecen. Por ejemplo, la cuestión migratoria. Entonces tienen que reconstruir en términos electorales un discurso para poder atraer a los votantes y que no se vayan, sobre todo que no se vayan para el lado republicano, ¿no? En estos temas que son conflictivos o álgidos en este momento. Yo les mencionaba que una cuestión que está viendo es una luna de miel en términos mediáticos con Kamala Harris porque está ocupando casi todos los espacios, empieza a medir muy bien, la gente quiere escuchar a ver qué tiene para decir, los medios empiezan a cubrir mucho, anulando o dando menos voz en términos de medios tradicionales. De eso estoy hablando porque nosotros a veces vivimos esto pensando en cómo se hace campaña en Twitter y tiene un público destinatario, pero para que sepan, la mayor pauta de inversión en términos de publicidad en Estados Unidos se pone en la radio. Te dirán, en la radio. Nosotros no escuchamos más radio, escuchamos podcast. Bueno, pues no. Estados Unidos, para que ustedes digamos, identifiquen por qué, tiene los transportes públicos en Estados Unidos, no es lo que más abunda. Sí, en las capitales te puedes tomar el subte, pero la mayoría de las personas en Estados Unidos se manejan en auto. Y no solo se manejan en auto, sino que pasan muchas horas arriba de los autos. Las autopistas que conectan de un lugar a otro dependiendo de dónde viven. Entonces, cuando van en el auto, escuchan radio. Entonces, eso hace que está identificado que es uno de los medios más efectivos en términos de publicidad. Entonces, ahí, a la radio, ponen ahí los aportes a la campaña presidencial. Y esto es algo, bueno, yo les decía, Kamala está teniendo mucha repercusión o mucho centro mediático en este momento. Por supuesto, como les pongo un poco ahí en el cuadro, tiene enormes desafíos. Después podemos hablar un poco más sobre campañas si hay algunas preguntas, pero es esto de la movilización, la defensa de la gestión actual como vicepresidenta y su construcción de su discurso, y del gobierno de Biden, donde, bueno, hay que ver si gana, cómo, digamos, logra reencauzar eso y sus discursos en términos económicos y hacia dónde está apuntando. Por eso hay eslogan en español
que este de determinación es uno de los primeros que empieza a salir apuntando a la población hispana, sobre todo, que es uno de los que están buscando movilizar fuertemente de acá al 5 de noviembre. Y después tenemos la campaña republicana, que la campaña republicana claramente entró en un momento del recalculando el GPS. Como yo les decía, hay digamos, una nueva mirada hacia qué es lo que está pasando y cómo se llega al 5 de noviembre, porque el discurso que se venía construyendo ya no sirve, eh, porque cambiaron las condiciones, cambió el adversario y cambió la energía del Partido Demócrata. Kamala lo que dicen es que logró revitalizar una campaña que estaba de mínima aburrida, ¿no? Entonces eso hace que quienes están detrás de Trump estén repensando hacia dónde apuntar, porque también ha pasado algo y es que los ataques personales, esto donde él se reía si finalmente al final decía, ¿es india, es negra, qué es? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo es su nombre? Esos ataques personales están medios que empiezan a ser cada vez menos efectivos. Entonces hay que ver hacia dónde se va. Y de hecho, quienes están detrás de la campaña de Trump están tratando de redirigir sus esfuerzos hacia los temas que le importan a la ciudadanía norteamericana. La economía, esta famosa frase de It's the economy, stupid, que fue como un eslogan de campaña de Clinton, donde la gente vota con el bolsillo. Entonces, apuntar hacia ahora cuestiones donde en Estados Unidos hay inflación, en Estados Unidos está subiendo la tasa de desempleo, hay estados y de estos estados péndulo que se están viendo afectados por este contexto económico y donde Trump tiene el historial de haber hecho una muy buena gestión económica y se puede volver a eso. El precio de la nafta, de la gasolina, por ejemplo, es uno de los indicadores que están viendo acá donde, che, está habiendo inflación en este país. ¿Qué está pasando, no? La cuestión de la inmigración, que como yo les decía, es un punto de ataque directo hacia Kamala y hacia la gestión actual. Y no sé si estuvieron en X este fin de semana, pero ayer Trump publicó una imagen creada por inteligencia artificial muy particular, donde trae de nuevo, o retrae hasta a la escena electoral, el comunismo o el fantasma del comunismo como un componente de esta campaña, eh, como, digamos, trayendo esta idea de, esto, por favor, salvando las distancias, pero esta idea de esta campaña del miedo de que con Kamala va a venir el comunismo a Estados Unidos, ¿no? Hay un punto, y esto sí, que tiene que ver con Trump como persona que lleva adelante su propia campaña electoral y lo que quieren sus asesores que haga, ¿no? Hay una cuestión donde los analistas dicen, si él solo se enfocara en criticar las cuestiones de la inflación, la cuestión del desempleo y de la inmigración, es muy probable que le vaya mucho mejor. El problema es cuando Trump se le sale del guión, ¿no? Se le sale de la estructura pensada y mete algunos de sus bocados y de sus comentarios, eso se empieza a ver que tiene algún tipo de impacto. Pero nuevamente, de acá hasta el 5 de noviembre se pueden decir un montón de cosas, pueden pasar un montón de cosas, lo cual lo que estamos viendo hoy no es definitorio para el 5 de noviembre. Sí, y si esta imagen que les pongo ahí en pantalla, que a mí me pareció muy alusiva de esta reconstrucción del discurso de la campaña republicana, que es que Trump abandonó los mitines después de, hace un tiempo que no hace estas reuniones grandes con las pancartas ahí de la gente apoyándolo, y hace otro tipo de eventos. Y este es uno donde hizo con un montón de productos de supermercado sus espaldas y donde tenían cuánto habían subido o cuál era el porcentaje de inflación, cuánto se habían encarecido en el último tiempo, en este claro mensaje de decir, che, desde que está el gobierno de Biden, la inflación no paró y esto los afecta a ustedes directamente en su vida diaria, ¿no? Bastante potente en términos de discurso llano hacia dónde está apuntando. Pero bueno, hasta acá llegó mi intervención. Espero que se puedan ir con algunas ideas claras sobre este sistema electoral que tiene sus complejidades, pero que hay que tener en cuenta y hay que mirar el colegio electoral, el número de electores y los estados, y después dejar que cuenten los otros cuando se llega al 270. Pero si les parece, guau, quedo Sí, abierta a las preguntas, comentarios o dudas que puedan haber surgido. bárbaro. Bueno, primero acá tenemos una pregunta de Bruno Domisi, que bueno, además de agradecerte por toda la explicación, te consulta si crees que los medios de comunicación tradicionales en estas elecciones tendrán un menor peso frente a otros medios como las redes sociales. Y además de la pregunta de Bruno, aprovecho a hacerte una pregunta yo.
porque vi que Daniel Mota acá en el chat también puso como cuáles van a ser los estados donde Trump va a concentrar su batalla electoral para tratar de dar vuelta, bueno, obviamente en línea con los swing states que vos presentabas, pero me gustaría preguntarte en cuáles de esos estados Kamala Harris particularmente se va a concentrar eh, para hacer campaña. Digo, ahí tiene más chances en algún swing state que en otro. ¿Cuál es? ¿Y cuánto tiene que ampliar su base electoral para poder dar vuelta a la elección por cómo viene la mano? Bien, vamos al principio. Creo que respecto a lo que vos mencionabas y cómo medimos nosotros las campañas electorales, es cierto que una de las particularidades de la polarización es esta idea de los micromundos y las microrealidades y cómo nosotros también manejamos en función de lo que consumimos. Y nosotros en particular somos una generación, veo mucha gente joven y espléndida como nosotros, que marca mucho la sintonía o la temperatura en función de las redes sociales. Sin embargo, hay que entender que, y en esto Estados Unidos es tan grande en un montón de cuestiones, que hace que los medios tradicionales sigan teniendo un peso muy importante a la hora de hacer llegar la información, los mensajes. Entonces, si bien hay un viraje hacia cómo se construye la comunicación a partir de las redes sociales, ¿no? En esto que decíamos, Trump fue el gran ejemplo de hacer política de gobierno como presidente a través de Twitter, ¿no? Y las declaraciones de Twitter eran declaraciones de gobierno. Ahora, no hay que subestimar justamente el poder de los medios tradicionales, que siguen teniendo pauta publicitaria, que siguen habiendo un montón de espacios donde se juegan los candidatos su imagen y que son tan importantes, como yo le decía, la radio. Para mí ese ejemplo era cuando a mí me lo decían y yo decía, radio, ¿quién escucha? Y sin embargo, de los 200 millones, 300 millones de personas que son en Estados Unidos, muchísimos siguen todavía consumiendo medios de comunicación tradicionales. Así que el peso es enorme. Y respecto de lo otro, esto sí es una opinión personal. Voy a volver un poquito a los mapas, permiso. Yo sí creo que inicialmente, a ver, que hay algunos lugares donde, si fueran digamos, la sensatez diría que hay algunos lugares donde es difícil empezar a reconstruir. Digo, Arizona para mí es un estado que es súper importante, pero que es cierto que la cuestión migratoria tiene muchísimo peso porque es lo que le importa a las personas en las que están ahí, y hoy por hoy la imagen del Partido Demócrata respecto a ese tema no es positiva. Entonces, gastar esfuerzos, plata y dinero en ese estado, creo que no sería una elección estratégica. Yo sí creo que van a ir por acá, por Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que como ven en el año 2020, esos estados vuelven a ser azules, o sea que la idea es conservarlos, ¿sí? Ese es el objetivo hacia donde debería estar apuntando la campaña de Kamala. Entonces, yo creo que va a estar ahí, sobre todo en estos tres, donde van a poner los esfuerzos, van a poner la plata y van a tratar de movilizar, conectando desde, como yo te decía, desde Walls y la población blanca, rural, media, de ingresos medios. Todavía tienen mucho que construir discursivamente respecto a eso, ¿no? Todavía hay, como les decía, para Kamala Harris es una carrera que es corta. O sea, tiene estos 3 meses para construir todos estos discursos que también buscan correr un poco a Biden de este lugar y de lo que él hizo hasta ahora. ¿No? Es decir, bueno, él logró darlos vuelta para el 2020, que era otro contexto, los recupera. La conservación va a depender de cómo pueda construir Kamala de acá a noviembre, y para mí van a estar concentrados en esos 3 estados. Gracias, Lu. Te sumo dos preguntas más. Una de Sebastián, ahí en el chat, Sebastián Amin, que pregunta hasta qué punto el contexto internacional, Ucrania, Gaza, Israel, puede influir en estas elecciones. Y yo te sumo una pregunta más más del, de opinión y también un poco en realidad de si esto pasó o no, sobre la justicia o injusticia del sistema electoral. Vos bien diste el ejemplo de el caso donde Hillary había sacado más votos pero de la población, pero no había logrado los votos en el colegio electoral. No, esto puede ser, en Argentina esto sería un escándalo, ¿no? Por nuestro sistema electoral, como no podríamos concebir la idea de que un candidato a presidente que haya tenido la mayoría de los votos no sea quien es presidente. Entonces me pregunto si hubo alguna propuesta para modificar este sistema electoral, si es algo que se discute o si es algo que está ampliamente aceptado en la forma en la que es.
A ver, voy de atrás para adelante si les parece respecto de esto. Creo que hay un punto que es que el sistema electoral en Estados Unidos está muy institucionalizado, es decir, este conjunto de reglas y de particularidades no es que no se discute, pero la realidad es que transformarlo lleva mucho esfuerzo político y de consenso, que claramente este camino de polarización este escenario de polarización que estamos viviendo no lograría que sea efectivo. Es decir, de entrada, para cambiar este sistema electoral, lo primero debería hacerse una reforma constitucional. No va a suceder. No va a suceder, digo, porque el esfuerzo político de una reforma constitucional en este momento no está en este momento y ni hace un tiempo, digo, no es que esta idea es nueva y siempre este análisis sobre justicia o injusticia o cuán representativo es que el que saca más votos populares a veces no sea el candidato que gana las elecciones. También es cierto que están las famosas enmiendas constitucionales, que son estas pequeñas reformas muy enfocadas pero que nuevamente requiere el 2/3 de la mayoría de las cámaras para poderlo hacer. Entonces, hoy por hoy, más allá de estas discusiones que podemos tener en términos de sistema electoral, sistema político, representatividad, no es una cuestión de agenda per se o que les importe o que sea prioritario para ninguno de los dos partidos. Es cierto que después del intento de toma del Capitolio de parte de simpatizantes de Trump, los demócratas un poco se pusieron en alerta de, che, esto hay que darle, o sea, ¿cómo terminamos de garantizar esta institucionalidad? Se presentó una especie de idea proyecto, pero que finalmente quedó en la nada nuevamente, porque las prioridades partidarias van por otros lados, digamos, terminan siendo en otro momento. No nos olvidemos que también cada 2 años tienen elecciones de medio término, donde se renueva la Cámara de Representantes. Entonces, creo que más allá de todos los defectos que puede tener este sistema electoral, por lo menos por ahora, no hay ningún cuestionamiento que haga que esté en la en la lista prioritaria de ninguno de los dos partidos. Así que seguiremos analizando, podremos seguir diciendo si nos gusta más o nos gusta menos, pero no va a cambiar, por lo menos en breve periodo de tiempo. Y volviendo a la primera pregunta relacionada sobre la influencia del contexto internacional. Por supuesto que sí, porque el contexto internacional ha influido en un montón de aspectos que son hoy por hoy los que se ponen en la agenda de la campaña. Más allá de los posicionamientos políticos de Estado respecto de la guerra de Ucrania, de Israel, ha habido un montón de consecuencias económicas y del contexto económico internacional que han afectado a Estados Unidos, entonces creo que va a ser aprovechado. Todavía no lo vimos fuertemente en escena, pero porque también hay una cuestión de que creo que las construcciones de las campañas están, por lo menos en este momento, enfocadas hacia adentro. El Make America Great Again es hacia adentro, hacia el recuperar la potencia de Estados Unidos como país. Y todavía no ha habido grandes declaraciones respecto de los enemigos tradicionales, o más allá que ahora vuelve a traer Trump el comunismo como este fantasma, pero no, por lo menos no lo asoció hasta hoy directamente con un Estado. Yo creo que sí influencia, sí condiciona y que vamos a ver de acá a noviembre estos temas ser traídos a la agenda. No nos olvidemos que va a haber un debate presidencial que está previsto para septiembre, donde Kamala y Donald Trump en teoría se van a enfrentar. Ya fue aceptado, hay una cuestión institucional ahora donde siempre estaba previsto que fueran 3 debates. Hoy por hoy, como el Partido Republicano sacó un voto hacia adentro y desconoce a las autoridades que organizan los debates presidenciales, es como que se organizan ahí medio más informalmente ahora, y se acordó el de republicanos que va a ser ahora en septiembre, de presidentes y de vicepresidentes también. Yo creo que ahí vamos a ver un poco más, si está la agenda internacional, van a tratar de hacerlos pronunciarse sobre estos temas. Y acá es una cuestión de que no hay que pisar el palito, ninguno de los dos. Porque en esto de que cambia todo el tiempo, pero al mismo tiempo falta tiempo, pero no falta tanto, no hay margen de error para ninguno de los dos. Quien lo tiene un poco más difícil, nuevamente, porque también es gestión, es oficialismo y tiene que defender, es Kamala Harris. Así que ahí estará el ingenio en la construcción discursiva de su campaña electoral. Hago una última pregunta para cerrar y después pasar a la encuestita final que sé que tenés, Lu.
Acá Alicia pregunta sobre la relevancia de que sea una candidata, que tengamos una candidata mujer de color en los Estados Unidos, si es un cambio radical societal o si es algo esperable por el contexto. Antes de que apenas fue la noticia de que Biden se daba de baja de su candidatura presidencial y que él apoyaba a Kamala en este camino hacia la presidencia, a mí yo dije, la van a hacer pelota. O sea, digo, el historial de Trump, perdón la informalidad del comentario, pero decía, bueno, el historial de Trump, esta idea de estos ataques, digamos, con cuestiones de características personales, yo dije, ser mujer va a ser difícil. Y sin embargo, esto es un análisis personal. Entiendo que hoy por hoy no es un factor determinante, ni para que gane ni para que pierda que sea mujer. Sí creo, y como estaban los comentarios ahí abajo, que hay un antecedente que tiene que ver con que no es la primera candidata, digamos. El camino fue allanado por Hillary Clinton en términos muy inmediatos, lo cual facilita correr la discusión de si es la primer candidata mujer o esto de que es una candidata mujer para enfocarse en otras cosas, ¿no? Es cierto que tiene un componente de pensar que es candidata mujer, que es afrodescendiente, que tiene una etnicidad india también, o sea, hay un popurrí ahí de cosas, pero que entiendo que hoy por hoy no está siendo, como yo te decía, ese eje central que puede determinar para que una persona la elija o no la elija. O voto en contra, digo, me movilizo o me desmovilizo porque es mujer. ¿Eh? Hay que ver qué es lo que pasa acá en noviembre. Intuyo que, digo, por los temas que les importan a la gente que va a elegir el 8 de noviembre, es la economía, es la cuestión migratoria, son los valores democráticos, porque eso también es algo que está medido y que mide mucho, digamos, en como preocupación de los norteamericanos. No va a ir por la cuestión de género, por lo menos en este momento, más allá de que estamos presenciando una elección particular en términos de género, de la construcción de los digamos, de las fórmulas presidenciales. Buenísimo, Lu. Pasamos a la encuesta final mientras Bueno, voy porque por terminando. supuesto que si arrancamos así y vamos a terminar, igual les va a compartir el link del Menti. Es solo una cuestión como para saber cómo se sienten después de este primer encuentro sobre el camino hacia las elecciones del 5 de noviembre de Estados Unidos. Esperen que voy a compartir los resultados si les parece que me interesa saber cómo están eh, en este momento después de, ni sé qué hora es, después de una hora y media de... Se extendió, pero tenemos un montón de participación y gente conectada, así que yo intuyo que los resultados van a ser muy buenos. Esperen. Acá, esperen. Ahí está. Lo voy a lograr acá. Por ahora viene bien la cosa. Bueno, la idea era que la próxima peña se pueden juntar y compartir algunas cuestiones más de análisis sobre el sistema electoral norteamericano y las campañas. Bueno, venimos muy bien, Beben. Así estamos. Espectacular. Mucho nueve. Mucho nuevo, mucho nuevo. Bueno, de mi parte, agradecerles por el tiempo, por estar y acompañarme en esta presentación. La verdad que para mí es un gusto poder compartir estos espacios de conversaciones y de discusiones. Así que muchísimas gracias a los organizadores por convocarme. Esperen que Ahí te cualquier... piden Sí. tu LinkedIn, Lu. Si quieres mandar el link, me Sí, lo piden por privado, cosas que ahí pero tengo, mándalo. justo iba a compartir esta que está mi mail y el LinkedIn es igual, Lucía Mayo, junto a Lucía Mayo, así que cualquier cosa pueden contactarme por ahí también, más que a disposición para lo que quieran seguir charlando. Bueno, Lucía, de nuevo te volvemos a agradecer por todo y de nuevo a las personas que se conectaron. Tuvimos más de 150 personas en un momento, así que creo que ha sido un éxito. Nos vemos el lunes que viene para el segundo encuentro de este seminario. Vamos a charlar con Mariano Tursi, como les mencionaba, con una perspectiva más desde la campaña de Estados Unidos hacia América Latina y cómo nos afecta. Un saludo a todos.